Mi equipo de investigación descubrió un lago de agua atrapado a kilómetros de profundidad bajo el hielo antártico. Contenía algo aterrador y todo salió mal después de que lanzamos el primer dron. Así como dice en el título, realmente jamás pensamos encontrar algo así. Todo comenzó cuando hice la siguiente pregunta. ¿Tienes autorización?, pregunté mientras Kim se acercaba a mi puesto de trabajo. Algunas preguntas sobre un primo que tiene muchos seguidores en Instagram, pero eso es todo, respondió. No es la verificación de antecedentes más normal por la que he pasado. Sin embargo, no me importa mucho. Me trajeron aquí. ¿Por qué necesito más autorización solo para entrar en este lugar tan extraño? Se trata de contención, dije. Nadie piensa que vayas a robar equipo o secretos militares, aunque Dios sabe que mis drones son lo suficientemente valiosos para las personas adecuadas. Extendí la mano y di unas palmaditas al elegante casco negro del sumergible del tamaño de un automóvil que estaba sobre el gran banco de trabajo que tenía delante. Les preocupan las filtraciones más generalizadas en las redes sociales. Lo que tienen aquí, bueno, es extraño, por decirlo menos. ¿Alex ya te ha informado? Sí, lo hizo, respondió ella. Supongo que es... Señaló con la cabeza la enorme cámara de presión que dominaba la habitación. No pensé que fuera cierto cuando Alex me lo dijo, continuó. Están hablando de un posible mar interior que fue cerrado hace 100.000 años, ¿verdad? Dicen que la presión lo mantiene líquido. Esa es la versión oficial, pero nadie lo sabe con certeza, respondí. A diferencia del lago Vostok, nadie sabía que esto estaba aquí hasta que se lo encontraron por casualidad. El equipo de Alex estaba aquí originalmente solo para realizar trabajos meteorológicos. ¿Cómo perforaron un túnel hasta allí si no sabían que estaba allí?, preguntó Kim mientras pasaba a mi lado y se dirigía al mamparo de la cámara. Supongo que estaban haciendo algo que no debían, respondí mientras me acercaba a ella para mirar a través del cristal. Probablemente descubrirás que el gobierno de los Estados Unidos está tramando todo tipo de cosas aquí, y por eso lo mantienen en secreto. Quiero decir, ¿es eso? ¿O lo que Alex me dijo es verdad? Y eso es simplemente... Bueno, no es posible. ¿Qué dijo? Me dijo que el agujero apareció solo. Me encogí de hombros. La cámara vino después para permitir el acceso y evitar que el agua subiera por la presión. Se inclinó hacia adelante y limpió la condensación de la pequeña ventana de la puerta de acero. Tal vez por eso no quieren que se lo digamos a nadie, respondió Kim. Tal vez aún no saben qué hay ahí abajo y quieren saberlo antes de celebrarlo como el descubrimiento científico del siglo. Kim se puso de puntillas para mirar a través del cristal hacia el agua que había debajo. Más allá, había una pequeña habitación con un suelo cubierto de agitada agua negra que nunca parecía quedarse quieta. El movimiento me recordaba a un océano en miniatura con olas que nunca se detenían. A veces, si miraba demasiado tiempo, sentía una especie de vértigo por la perspectiva distorsionada, como si estuviera mirando hacia abajo un océano antiguo colosal, desde cientos de pies en el aire. No pude evitar preguntarme qué hacía que el agua se moviera así. Supuse que debía estar impulsada por fuerzas y corrientes que se originaban a kilómetros por debajo del hielo, lo que era un recordatorio aleccionador de que estaba mirando una conexión directa con un abismo primordial, diferente a cualquier otro en el planeta. Me pregunto qué hay ahí abajo, murmuró Kim. No respondí. Ella podría haber seguido hablando, pero si lo hizo, no lo entendí. El mundo entero se redujo a un zumbido de fondo que apenas se registraba mientras el agua dominaba mi vista con una fuerza hipnótica. Las corrientes habían cambiado. No podría decirlo con seguridad, pero por un breve instante pareció como si algo hubiera perturbado el agua debajo. Podría haber jurado que vi algo deslizándose justo debajo de las olas. Negué con la cabeza y descarté el pensamiento. Vamos, le dije. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué es eso? Alex se acercó a la señal de video, aparentemente sin características en el monitor de 100 pulgadas. Durante los últimos 20 minutos no nos había mostrado nada más que un ruido negro y difuso, mientras el dron descendía en lo que se había denominado Lago Saturno.
La sala permaneció en silencio con anticipación, a pesar de la docena de personas que se agolpaban a mi alrededor mientras yo agarraba el joystick con los nudillos blancos. No vi nada, respondí. Probablemente solo ruido. Si algo se acerca, lo sabremos con seguridad. Las luces de esta cosa podrían atravesar ladrillos. ¿Qué esperamos ver exactamente en estas aguas?, preguntó Kim. Me sorprendería que la vida allí abajo fuera multicelular. Ha estado aislada del mundo exterior durante cientos de miles de años. Un tentáculo pálido y delgado pasó rápidamente, lánguido y veloz como un rayo, como si su tamaño y velocidad no coincidieran. De repente, todos se alejaron de las pantallas, reaccionando como si el monstruo pudiera atravesar el cristal y atrapar a uno de nosotros. Durante unos segundos, todos nos quedamos atónitos hasta que la tensión se alivió y la gente soltó jadeos de asombro y risitas nerviosas. Algunos científicos incluso gritaron de celebración antes de correr a un escritorio más pequeño para agonizar con las imágenes grabadas. Bueno, ahora lo sabemos, dije, completamente asombrado. Vida multicelular. Otro tentáculo pasó rápidamente y los acelerómetros del dron registraron un choque cinético, pero no vimos ni oímos nada al respecto. La cámara del dron solo mostró una oscuridad pixelada. Simplemente nos está observando, dije, mirando atentamente el perfil de aceleración en los instrumentos del dron. El sumergible estaba siendo empujado un poco de un lado a otro, pero no estaba siendo atacado. Incluso podría describirse como un abrazo ligero, considerando el tamaño del dron y el monstruo que lo estaba haciendo. El encuentro duró unos pocos segundos como máximo antes de que el calamar retrocediera a las profundidades tan rápido como había emergido. «Jesús», exclamó Kim. La cámara ventral y los instrumentos LIDAR miden 30 pies de largo. El récord mundial para un espécimen verificado fue de 22 pies, dije. Así que ese es el primer récord que se rompe en esta misión. Kim y yo empezamos a reír como niños emocionados y después de unos segundos, los demás se unieron. Nunca me había sentido tan feliz de estar tan equivocada, dijo sonriendo. La vida multicelular, por Dios. Tiene que haber un ecosistema ahí abajo. Depredadores, presas, algún tipo de base, bacterias, hongos, tal vez incluso algún tipo de planta. El submarino continuó descendiendo. De vez en cuando, el sonar captaba formas que pasaban por el vacío, pero nada más se acercaba lo suficiente como para que pudiera ser registrado visualmente. Para ser sincero, era desconcertante. Aunque estaba perfectamente a salvo, no podía evitar imaginarme allí abajo, en esas aguas increíblemente oscuras, mientras formas invisibles se deslizaban silenciosamente a mi alrededor, a solo unas pocas docenas de metros de distancia. Pasó otra hora antes de que estuviéramos a 30 pies del fondo, momento en el que disminuí la velocidad del descenso del submarino y, utilizando cámaras ventrales orientadas hacia abajo, busqué alguna señal del lecho del lago. Lo que finalmente se resolvió en la pantalla más pequeña fue una complicada serie de rocas de aspecto extraño e irregular. Había amonitas en espiral y conchas sin vida por todas partes, huesos extraños que sobresalían de lo que parecía una alfombra interminable de muerte blanca como los huesos. «¿Qué?», murmuré. «Los animales deben haber quedado atrapados en el agua cuando se congeló», dijo Alex. «Los cementerios de animales son comunes cuando se excavan lechos de lagos secos». «¿Esto es normal?», pregunté. «No», dijo sacudiendo la cabeza. «No así, no tantos». «Eso es quedarse corto», dije mientras empezaba a pilotar el dron en una espiral hacia afuera. Todas las cámaras mostraban lo mismo, una llanura interminable de marfil desordenado que se extendía en todas direcciones. Si había un suelo debajo de esos huesos, no podíamos verlo en ese lugar. «Entonces, ¿qué come el calamar?», preguntó Kim. «¿Y si todo lo que hay en el lago muriera?». Como respuesta, nuestra cámara de babor captó el lento movimiento de una estrella de mar de color blanco pálido. Lentamente, salió del hueso nasal de una antigua ballena y sondeó sus alrededores. «Mide 10 metros de ancho»,
dije mientras entrecerraba los ojos para ver las lecturas en una de las 12 pantallas. ¿Las estrellas de mar suelen ser así de grandes? La mayoría de los biólogos estaban demasiado ocupados tomando notas para responder, lo que tomé como un no. Pero Alex fue lo suficientemente educado como para apartar los ojos de la pantalla y responder. Absolutamente no, dijo. Debe haber crecido tanto por falta de... Un pez más grande que el dron pasó volando por la pantalla y la estrella de mar desapareció. Tuve la fugaz impresión de unos dientes transparentes y vidriosos y de un rostro sin ojos peor que cualquier cosa que se pueda encontrar en el abismo Challenger. Arrugado y ceñudo, era una pesadilla acuática que me dejó temblando en el asiento. ¿Qué carajo?, gruñó Kim. Jesucristo, ese era... No es eso, dijo, dándome un golpecito en el hombro y señalando otra pantalla. Hay algo extraño a unos 100 metros al este. Tenemos que echar un vistazo. Ella extendió la mano para coger los controles y yo la detuve. A pesar del intenso deseo de levantarme y marcharme, me sentí obligado a hacerlo. Agarré el joystick y comencé a navegar, siguiendo el rumbo que ella me había dado, con la mirada tan fija en las lecturas numéricas que dejé de mirar la pantalla principal. ¡Mierda! Miré hacia arriba, preocupado por haber cometido un grave error y haber dañado el dron. Y lo que vi me dejó sin fuerzas. Estábamos viendo un edificio, un templo, de hecho. No podía decir con certeza si era un lugar de culto, por supuesto, pero no había otra forma de describir la estructura de aspecto grave con sus antiguas columnas y adornos decorativos que recordaban a la antigua Grecia. Perplejo, solté los controles y me senté, con la cabeza inclinada como un perro confundido. Al final, me conformé con lo que parecía la única explicación lógica. ¿Esto es una broma? Algunos de los otros científicos que estaban conmigo estuvieron de acuerdo. Kim y varios biólogos asintieron y se giraron para mirar a Alex, el director de la instalación. Pero la expresión de su rostro dejó en claro que, si se trataba de una broma, él no estaba involucrado. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, tan sorprendido como nosotros. ¿Por qué haríamos eso?, nos preguntó. ¿Cómo lo lograríamos? Esos escalones tienen 30 pies de altura, gritó alguien antes de que pudiera insistir más en el tema. Aparté la vista de la pantalla y vi a un geólogo de pie junto a una de las docenas de pantallas más pequeñas llenas de lecturas complejas. ¿Puedes acercarte más?, me preguntó. Eché un vistazo a la cámara del dron y me acerqué al primero de los 20 escalones que subían desde el lecho del lago hacia el templo. Rápidamente, pude confirmar que cada escalón era una gigantesca losa de piedra que se alzaba por encima del dron. ¿Esto es real?, le pregunté a Alex mientras se acercaba a mí. Mi voz era un susurro urgente. Él asintió. Volví a mirar la pantalla y vi que todavía estaba pilotando el dron para subir y bajar los escalones. En la parte superior se veía claramente lo desproporcionado que estaba el resto del templo. La entrada, un enorme portal negro y abierto, debía de tener varios cientos de pies de altura y se cernía sobre el sumergible como un hombre sobre una hormiga. Nuestras luces apenas penetraban la oscuridad desde donde nos encontrábamos en el umbral, pero sí mostraban un suelo de piedra que se retiraba hacia el vacío, con su superficie cubierta de detritos nevados. A lo lejos, otro tentáculo se deslizó brevemente hacia la luz antes de alejarse. Algo en sus pálidos rasgos blancos en la oscuridad hundida me puso los pelos de punta y, cuando miré a la multitud, vi que no era el único que tenía los nervios de punta. Rostros pálidos y sudorosos miraban la pantalla sin poder apartar la mirada, pero totalmente angustiados por las implicaciones de lo que estaban viendo. Allí, en el fondo del mundo, había un edificio increíblemente alto e increíblemente grande, cuya puerta nos invitaba a explorar más. ¿Debería seguir?, pregunté con la esperanza de que alguien encontrara una buena razón para detenerse. No importaba que no fuera yo quien estuviera allí abajo. No quería llevar este viaje más allá de la locura. Tenía miedo, y por mucho que me recordara a mí mismo las enormes distancias que me separaban de la fuente de las imágenes en pantalla, no podía escapar del hecho aterrador de que las cosas que estaba viendo eran reales. En algún lugar bajo mis pies,
se encontraba ese abismo, y dentro de él se encontraba un templo más allá de todas las proporciones humanas, y ese pensamiento me hizo sentir como si mi mente estuviera en llamas. «Sigue adelante», dijo Kim, y supe que tenía razón. Era la única opción. Necesitamos saberlo. Nerviosamente, empujé el dron hacia adelante, observando con ansiedad cómo las cámaras laterales mostraban el borde del portal deslizándose a nuestro lado. Por imposible que fuera, sentí como si estuviera entrando personalmente al templo, y pude sentir una corriente de aire frío sobre mi piel. Temblé e hice todo lo posible por dejar de lado la ridícula idea. La habitación que había al otro lado era enorme, demasiado grande para que nuestras pequeñas luces pudieran ver mucho. Después de unos segundos de silencio que me puso los nervios de punta, finalmente encontré el coraje y pregunté: «¿Los instrumentos captan algo? Siento que necesito indicaciones aquí». «Ah, estamos captando algo un poco al sur de tu posición. Está estacionario, así que debería estar». Toda la sala gritó cuando la cámara del dron se sacudió violentamente. La vista se tambaleó como si todo el dron estuviera siendo lanzado de un lado a otro. Las alarmas sonaron en una docena de monitores, mientras cada sistema registraba una docena de violaciones de las normas esperadas. Mis manos se congelaron. No estaba seguro de cómo proceder. Hubo un pico momentáneo de adrenalina cuando mi cuerpo reaccionó como si me hubieran atacado personalmente, y luego el entrenamiento tomó el control y solté los controles y esperé unos segundos mientras una ráfaga de burbujas y formas extrañas pasaban revoloteando frente a la lente. «El dron no se puede dañar fácilmente», dijo a todos. «No por un animal, solo tenemos que ser pacientes». Finalmente, las alarmas se silenciaron a medida que los distintos miembros del equipo trabajaban para apagarlas. Al observar atentamente el acelerómetro, me di cuenta de que lo que fuera que estaba atacando al dron estaba disminuyendo su velocidad, probablemente porque se dio cuenta de que su presa no era comestible. «Parece otro calamar», gritó alguien, señalando una cámara dorsal que mostraba una sonda viscosa sujeta alrededor del casco. «Espera», dije, «ya no está en nuestras manos, pero si tenemos paciencia, debería dejarnos en paz». Durante unos minutos más, el dron siguió moviéndose por su propia cuenta, arrastrado de un lado a otro por alguna forma invisible. De vez en cuando, vislumbrábamos un techo cubierto de mosaicos detallados de una montaña de aspecto carnoso, o un hermoso pilar de piedra que acunaba un antiguo brasero, pero no había oportunidad de estudiar estas cosas en detalle. Aparecían como fugaces manchas de color y forma. Lo que fuera que había allí abajo luchaba con el sumergible como si esperara que lo devorara, pero yo sabía que, tarde o temprano, tendría que rendirse, mirar. Quienquiera que gritara no necesitaba molestarse. Lo que había atacado al dron se deslizó alrededor de su elegante casco hasta que quedó frente a la cámara delantera, lo que le permitió ser visto a plena luz por primera vez. Se elevó sobre nosotros desde la pantalla principal, como si de alguna manera fuera consciente de que estábamos al otro lado de la cámara, pero no podría decir si estaba enojado, hostil o simplemente curioso. Simplemente nos miró con un cono sin ojos por cabeza. Poco a poco, la extraña criatura se fue alejando de la luz. Sin embargo, eso no significaba que hubiera terminado con nosotros. Uno de sus tentáculos más largos permaneció pegado al dron, que utilizó para remolcarnos con cuidado hacia la entrada del templo. «Bueno, esto es emocionante», dije después de unos minutos. «Nos está echando de su casa». «¿No estarás proponiendo seriamente que construyera esa cosa?», preguntó Kim. «No», dije. «¿Para qué construir escalones si no tienes pies? Creo que se acaba de mudar. Probablemente sea un buen refugio». La criatura se detuvo justo cuando llegó a la puerta. De repente cambió de color, pasando de un blanco espectral a un naranja sangre, y latió una y otra vez mientras todos observábamos el desconcertante cambio de comportamiento. «¿Quizás una exhibición de amenaza?», preguntó Kim. Tan rápido como había aparecido, el calamar se encogió y soltó al dron justo en la entrada del templo. Una rápida mirada a la cámara trasera mostró que huía hacia la oscuridad.
Estaba a punto de preguntar qué había sucedido cuando una extraña luz cerúlea inundó la entrada. Un ojo bloqueaba la puerta. Una esfera azul pálido sin pupilas que brillaba con malicia en la oscuridad. Lentamente, su dueño retrocedió hasta que una forma monstruosa nos miró con el ceño fruncido. Una débil bioluminiscencia flotaba a su alrededor como un aura, una silueta apenas visible en el abismo. Su forma era completamente extraña. Si no se hubiera movido, podría haber pensado que estaba mirando una planta o una extraña formación rocosa. Me recordó a tumores y nidos de avispas. No podía distinguir todos sus ojos, aparte del complicado patrón de puntos y volantes que cubría una cabeza asimétrica y burbujeante, del tamaño de un bloque de apartamentos. Con cada vez mayor horror, me di cuenta de que había vislumbrado representaciones sencillas de esa misma criatura en los mosaicos del templo, cuya implicación me quemaba la mente como un carbón caliente. Esa cosa empequeñecía toda razón, todo sentido. Flotaba amenazadoramente en la oscuridad justo en el límite de las luces. Del resto de su cuerpo no había ni rastro, pero la odiaba. La odiaba instintivamente y sin razón, incluso cuando me decía a mí mismo que era el hallazgo científico del siglo. Me ponía los pelos de punta y el estómago me daba vueltas, y lo único que quería hacer era arremeter y alejarme de ella. Lentamente, levantó un apéndice ramificado y retorcido hacia el dron. Fue entonces cuando perdimos la señal. El viento era muy fuerte en el exterior. El complejo en el que nos alojábamos estaba situado en una llanura continental, no muy lejos de un grupo de montañas del interior donde el viento soplaba por las laderas y aumentaba su velocidad, sin impedimentos, hasta cientos de kilómetros por hora. Nunca nevaba en la Antártida, pero eso no impedía que los vientos huracanados atraparan diminutas partículas de hielo y las lanzaran hacia ti a una velocidad aterradora. El efecto era un cielo blanco, un vacío gris y sombrío al otro lado de cada ventana que no dejaba nada a la vista. Ni cielo, ni sol, ni siquiera el suelo helado bajo los cimientos elevados del edificio principal. «Es casi demasiado», dijo Kim después de un rato. «Si hubiéramos encontrado una medusa, sería mucho, pero la gente nos creería. Pero esto es como algo sacado de una mala película. ¿Cómo se supone que voy a subir a una conferencia y mostrarle a la gente estas imágenes?» Kim, Alex y yo estábamos sentados en la cantina. Todos los demás científicos se habían retirado a sus propias habitaciones para comenzar la tarea de toda una vida de revisar cada lectura que teníamos, cada pulso del sonar, cada bit de infrarrojos, cada fluctuación mínima de temperatura y presión. Tenía que ser comprendido, catalogado, encontrarle sentido. En cierto modo, probablemente era un consuelo para ellos esconderse de la locura concentrándose en las minucias. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Kim. «Olvídate de los resultados. Quiero irme. Que alguien más se lleve la gloria». «Aunque quisiéramos», dijo Alex, «la tormenta nos impide volar al menos durante otra semana». «Siempre y cuando pueda ser la primera en salir», respondió. «Tal vez cuando pase la tormenta podamos hablar sobre la marcha de la gente», dije. «Pero por ahora, tenemos datos suficientes para toda la vida y equipo suficiente para analizar». «Señor». Un joven irrumpió en la habitación. Inmediatamente lo reconocí como miembro del equipo de seguridad que había llegado conmigo. Hasta el momento, los 5 o 6 hombres armados se habían mantenido separados de los científicos y, de no haber sido por su repentina reaparición, fácilmente podría haber olvidado que en las instalaciones había alguien que no fuera investigador. Debió de ser un trabajo increíblemente aburrido, al menos en circunstancias normales. Sin embargo, el hombre que estaba frente a mí no parecía aburrido, parecía preocupado y perdido. Alex era claramente el señor al que se refería, y el hombre mayor inmediatamente se levantó y se dirigió a él. «¿Qué pasa?», preguntó. «Se ha producido una brecha, señor», dijo. «Algo ha entrado en la cámara». «¿Cómo es posible que lo sepas?», gritó Alex. «Lo oímos, señor». Entramos al edificio de la planta baja y descubrimos que teníamos 2 problemas inmediatos. El primero fue que la cámara presurizada estaba sometida a una intensa tensión. Las lecturas internas indicaban que el agua había inundado la habitación
y estaba ejerciendo una fuerza increíble contra las paredes reforzadas. Hasta el momento, estaban aguantando, pero la presión aumentaba constantemente, y sabíamos que, tarde o temprano, algo cedería. El segundo problema era el sonido que emanaba desde dentro. Me estremecí cada vez que sonaba, y me aparté del mamparo con miedo. Intenté ocultárselo a los demás, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no era necesario. Alex, Kim y el guardia de seguridad estaban igualmente aterrorizados. Había algo dentro de esa habitación, algo que había surgido del lago que se encontraba debajo y que golpeaba pacientemente las paredes con una regularidad inquietante. «Estoy aquí», parecía decir el sonido. «Estoy aquí y quiero conocerte». «Necesitamos liberar la presión», dijo Alex. Su voz temblaba y su piel estaba pálida. «Necesitamos. No voy a abrir esa puerta», espetó Kim. Miré las lecturas de presión e hice una mueca. «No nos da otra opción», dije. «Si esa estructura falla, será peor que si explota una bomba». «Más razón para no abrirlo», gritó Kim. «Piensa en lo que acabas de decir. No nos da otra opción. ¿Quieres jugar a ese juego?» «No sabemos qué quiere», respondió Alex. «No sabemos qué es. Quizás, tal vez qué», dijo. «Tal vez esté aquí para jugar al ajedrez, para ser nuestro amigo. ¿Es eso en serio lo que estamos proponiendo?» «Si esa cámara explota», dije, «obtendremos respuestas a esas preguntas, nos guste o no. Podemos retirarnos a un lugar seguro, claro, pero eso no hace que desaparezcan nuestros problemas. Además, no tiene por qué ser la puerta la que abramos. Hay válvulas especializadas para liberar la presión y podemos usarlas para evitar que explote». Si Kim tenía algún argumento en contra, lo olvidó. Las paredes de la cámara se habían sacudido y algo, un tornillo o un perno, había salido volando y había golpeado el techo y había abierto un agujero. «Alex», dije, «ayúdame a abrir las válvulas de presión». «Esto es una locura», gritó Kim mientras yo caminaba hacia la válvula más cercana. Los golpes cesaron justo cuando mi mano agarró el volante. Una mirada a Alex me permitió ver que estaba sudando a pesar del frío. Dudó en acercarse más, acechando a unos cuantos metros de mí y de la cámara. «Necesito ayuda», le dije. «Está bien», dijo, asintiendo tan distraídamente que me pregunté si estaba en algún tipo de shock. «Vamos», grité mientras señalaba el lado opuesto de la rueda. Alex se sobresaltó con mi grito, pero finalmente comenzó a caminar a través del respiradero y hacia mí. «Alex, no necesitamos hacer», comenzó a decir Kim antes de que la interrumpieran de repente. El golpe final fue más fuerte que cualquier otro que habíamos oído. Fue como si un trueno hubiera sonado justo al lado de mi oído. Un golpe explosivo que se produjo en el momento perfecto y, como pronto me di cuenta, en un lugar muy preciso. La válvula se abrió justo cuando Alex había pasado la abertura. El agua brotó con una fuerza tremenda, suficiente para derribarlo. Los mecanismos internos estaban diseñados para controlar el flujo y evitaron que el golpe fuera letal, pero aún así fue un golpe brutal, y Alex se deslizó por el suelo mientras el agua salía a borbotones en un torrente furioso. Pude verlo debajo de la salmuera negra, luchando desesperadamente, y agradecí a Dios que estuviera vivo. Corrí inmediatamente para sacar a Alex del agua burbujeante, mientras mi mente daba vueltas con la aterradora certeza de que lo que había atacado la cámara lo había hecho con una intuición imposible. En algún nivel sabía que debía estar escrutándonos, y necesité de todo mi coraje para quedarme en la habitación. Alex forcejeó cuando yo agarré una de sus piernas y traté de sacarlo de debajo del agua. Le presté poca atención y lo arrastré para sacarlo de la corriente con la intención de ayudarlo. Pero la visión de un tentáculo negro brillante envuelto alrededor de su cabeza me hizo retroceder y gritar. Caí de culo y escuché un coro de gritos de disgusto y horror cuando Kim y algunos recién llegados se dieron cuenta del extraño crecimiento que envolvía la cabeza del hombre. Era un repulsivo grupo de músculos alienígenas, unidos a un zarcillo negro brillante que se arrastraba hacia atrás a través de la válvula abierta. «¡Quítenlo!», grité a todos los presentes, esperando que alguien tuviera una idea de qué hacer.
Los esfuerzos de Alex ya estaban disminuyendo. Antes de que ninguno de nosotros pudiera respirar otra vez, se escuchó un breve sonido de fibras que se tensaban antes de que el zarcillo volviera a entrar en la cámara. Pasó sin esfuerzo por la abertura de 15 centímetros de ancho y no se detuvo ni mostró signos de lucha. Ni siquiera cuando, con un sonido como el de la seda al rasgarse, se llevó consigo la mayor parte de Alex. Había tomado la decisión de retirarme del estudio y del lugar en general. Kim estaba claramente aliviada, y yo también. Cualquier emoción que sintiéramos por el hallazgo se vio disminuida por el recuerdo de tener que limpiar los restos de Alex. Sabía que nunca olvidaría el momento en que tuve que levantar la bolsa para el cuerpo y darme cuenta de que apenas pesaba más de 20 kilos. Habíamos encontrado algo de pesadilla en ese lago, y los pequeños encuentros a los que ya habíamos sobrevivido fueron más que suficientes para mantenerme sin dormir durante años. Por desgracia, la tormenta seguía azotando el lugar, y no teníamos ninguna esperanza de evacuación por aire durante al menos otros 3 días. Kim y yo estábamos ocupados empacando nuestro equipo, pero la especialidad de Kim era el análisis de datos y no la ingeniería. Así que hubo momentos en que el trabajo recaía completamente sobre mí. Fue la segunda noche cuando le dije que se fuera a la cama temprano, mientras yo terminaba los últimos 30 minutos de trabajo, pero solo unos minutos después de que se fuera, me encontré mirando la cámara que dominaba la habitación como un extraño obelisco. La imagen de esa cosa, mirándonos fijamente a través de la pantalla, regresó a mí, y con un escalofrío decidí que terminaría de empacar el resto por la mañana. Quedarme solo en ese lugar incluso por un momento o dos era una estupidez. Esteban. El sonido era un susurro eléctrico que me debilitó las extremidades y me hizo vacilar las manos. El equipo cayó al suelo con un estruendo que apenas oí. Toda mi atención estaba en uno de los altavoces situados junto a una estación en la pared trasera. Pertenecía a uno de los geólogos que había bajado los micrófonos en la inmersión original y los estaba utilizando para grabar un perfil de audio del lago que se encontraba debajo. Con todo lo que estaba sucediendo, no nos habíamos dado cuenta, pero mientras miraba el monitor verde brillante, me di cuenta de que el micrófono era probablemente el último elemento del equipo que quedaba en el agua. Entonces, ¿por qué había escuchado a Alex decir mi nombre? Me dije a mí mismo que me había equivocado, aunque decidí que volvería corriendo a mi habitación. «Stephen», dijo la voz antes de que pudiera dar un solo paso. «Stephen, hace frío aquí abajo». «Esto no es real», murmuré. Sé para qué se construyó el templo. La voz de Alex era el gorgoteo húmedo de un paciente con neumonía en sus últimos días. Me hizo pensar en alguien que se ahoga en mucosidad, en un alma desesperada consumida por el dolor y la desesperación. «Stephen», se lamentó, «no me dejará morir». Sus palabras me golpearon como un mazazo. Por un segundo, pensé que no había nada en el mundo entero que pudiera asustarme más. Fue entonces cuando la puerta de la cámara de presión se abrió. Me quedé clavado en el sitio con un terror creciente mientras mi mente procesaba lo imposible. Un enorme mamparo de titanio, que de otro modo no funcionaría con nada más que un potente sistema hidráulico, se había abierto como la puerta de una mansión que crujiera. Inmediatamente brotó agua negra y llenó el aire de vapor hirviente y un hedor empalagoso como ningún otro que hubiera olido antes. Era horrible. Una mezcla repugnante de carne podrida, amoníaco y un olor a humedad que realmente no tenía rival. Traía consigo algún tipo de restos flotantes, pálidas tiras de plantas de aspecto extraño y materia biológica irreconocible. La habitación en la que estaba era grande, pero cuando logré mirar hacia abajo, me di cuenta de que mis zapatos ya estaban mojados y el tiempo se acababa. Me di la vuelta y corrí, desesperada por dejar atrás el agua que ya se precipitaba a mis pies y fluía hacia la puerta amenazando con hacerme tropezar. A mi alrededor, los equipos empezaron a caerse. Los escritorios se arrastraron por el suelo con un chirrido ensordecedor, mientras los ordenadores se cortocircuitaban y caían. En otras circunstancias, habría llorado por la pérdida de datos y de una tecnología costosa y única en su tipo,
pero estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa si eso significaba salir de allí antes. Seguí adelante, cada vez más consciente de que el agua iba camino de inundar todo el espacio y no mostraba señales de disminuir. Muy pronto estaría vadeando entre las cosas a la altura de las rodillas. La idea me hizo acelerar el paso, pero logré llegar solo a la mitad de la puerta antes de que se apagaran las luces. Inmediatamente mi pie chocó contra algo invisible, algo que se movía. Caí de bruces hacia adelante, completamente ciego y torpe en la oscuridad. A pesar del agua, golpeé el concreto con fuerza y mi muñeca giró, hundiéndome de cara en el torrente que no dejaba de subir. La sensación de que me envolvía la cabeza hizo que mi corazón latiera con pánico histérico, y por un breve segundo me pregunté si ya estaría muerto y atrapado en mi peor pesadilla. Finalmente, el pánico pasó y, usando mi mano sana, me agarré al suelo y me impulsé hacia arriba con un jadeo desesperado. Con una sincronización perfecta, las luces de emergencia finalmente se encendieron y la habitación se iluminó con el tenue resplandor de los fluorescentes que rara vez se usaban. Me habían arrojado a la mitad de la habitación y estaba más lejos de la puerta que nunca. Pero el agua había dejado de subir y estaba inquietantemente quieta. Todas las diferentes estaciones de trabajo habían sido desplazadas a nuevas ubicaciones por la corriente, pero ahora estaban en reposo, con piezas de equipo esparcidas desdichadamente sobre sus superficies o desaparecidas en algún lugar del agua de abajo. Una vez que estuve de pie, el único sonido que se escuchaba era el ocasional chapoteo del agua y un goteo, goteo, goteo omnipresente. En silencio, aterrorizado de que el movimiento llamara la atención, levanté una pierna y di un paso hacia atrás. Nada cambió sobre la superficie, pero por lo que sabía, una docena de formas invisibles convergían hacia mi posición y no tenía forma de detenerlas, o incluso saber cuánto tiempo me quedaba de vida. Lo único que podía hacer era ceñirme al plan y seguir moviéndome un pie a la vez. Conseguí dar otros 3 pasos cuando uno de los escritorios se deslizó unos centímetros por el suelo. Fue un recordatorio desgarrador de que algo estaba activo debajo del agua. No ayudaba que flotaran todo tipo de cosas, desde muebles de oficina hasta grupos irreconocibles de plantas albinas podridas. A veces, algo se deslizaba junto a mi pierna, tocándome los tobillos desnudos, y no tenía forma de saber si era un ser vivo o solo un trozo de flotación muerta que flotaba sin rumbo bajo la superficie. Cuando la puerta se abrió detrás de mí, de repente recordé que existía un mundo más allá de esa habitación. Habían pasado apenas 10 minutos desde que escuché a Alex hablar, pero había pasado ese tiempo tan aterrorizado que mi percepción se había reducido hasta el punto de que solo podía pensar en cosas que importaban para mi supervivencia directa. Había olvidado por completo que el corte de energía habría alertado a los demás. Estaba tan concentrado en lo que fuera que compartiera esa agua conmigo que ni siquiera me volví para saludar a mis rescatadores o responder a sus gritos. Nada más que la supervivencia podía encontrar apoyo en mi mente aturdida por la adrenalina. No fue hasta que escuché pasos chapoteando a mi lado y vi a varios hombres pasando furiosamente, con armas en alto, que levanté la vista y vi a Kim extendiendo la mano para tocarme el hombro. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Abriste el mamparo?». Debí estar pálido como un fantasma, porque cuando la miré se congeló un poco, como si mi miedo fuera contagioso. «Apágalo», susurré entre dientes, mientras levantaba una pierna para continuar mi laboriosa caminata hacia atrás. «Explosivos, granadas, cualquier cosa, apágalo». «De todos modos, se congelará solo», respondió. «Las varillas de calefacción se han apagado. Probablemente por eso no ha inundado toda la habitación hasta el techo». «¿Por qué abriste la puerta?», repitió. «No he abierto nada», susurré. «Kim, no estamos solos aquí». «¿Qué?», dijo. «Que no estás solo ahí arriba». Los ojos de Kim se abrieron como platos al oír la voz de Alex saliendo de los altavoces. «¡A la mierda con esto!», grité mientras tomaba su mano y me daba la vuelta para correr los últimos metros hasta la puerta. Cuando me di la vuelta,
Uno de los hombres que estaban dentro de la habitación gritó y se desplomó, pero no me giré para mirar atrás. Ni siquiera cuando sonaron los disparos y los rebotes golpearon la pared y más cerca de mi cabeza. En lugar de eso, abrí paso con mis pies de plomo por el agua sucia, con Kim a cuestas, e hice todo lo posible por ignorar los gritos. Cuando llegamos a la puerta, nos arrojé a ambos a la pasarela de metal que estaba más allá y fui a cerrar la puerta de golpe, pero tuve que luchar contra el agua que salía continuamente. ¡Ayuda!, grité, extendiendo la mano para ayudar a Kim a levantarse de donde había caído. ¿Qué pasa con los hombres que están dentro? Miró hacia adentro al mismo tiempo que hacía su pregunta. Para entonces, los disparos habían cesado, pero todavía se oía el sonido de pies que se agitaban y hombres que lloraban, junto con muebles que se estrellaban. Con un chasquido de látigo, uno de los hombres soltó un grito terrible y Kim se apartó de la puerta de golpe, con el rostro cubierto de sangre. «¡Cierra la maldita puerta!», gritó de repente. Lo que fuera que había visto la había hecho cambiar de opinión, y me alegré de no haberlo notado. Solo me sentí agradecido de que ella se uniera a mí para cerrarla. «¿Estás seguro de que ya está todo hecho allí?», pregunté. «¿El agua está congelada?». Kim asintió mientras estábamos de pie junto a la puerta de la instalación terrestre. Habían pasado 2 días y nos habíamos quedado en la base a unos cientos de metros de distancia, negándonos a responder a ninguna de las preguntas de los otros científicos y amenazando con el infierno a cualquiera que se atreviera a ir a buscarlo por sí mismo. Ciertamente, no nos habíamos ganado ningún amigo, pero no nos importaba. Nuestra evacuación estaba a solo 1 hora de distancia, y todos estábamos más que listos para abandonar ese continente olvidado por Dios. Pero aún quedaba un último trabajo por hacer. Con una palanca arranqué la puerta del marco. Kim comentó de pasada que lo que fuera que viviera allí abajo podría haber salido fácilmente, pero yo lo ignoré. No tenía forma de saber lo que esa cosa podía o no podía hacer, y por una vez, la ignorancia me bastaba. Fueran cuales fueran sus motivaciones o decisiones, se había contentado con llevarse a los hombres que habíamos dejado atrás y a nadie más. Para mi vergüenza, solo sentí alivio por esto. «Stephen, tengo mucho frío. Mi mente se está desmoronando. Puedo sentir que partes de mí se desprenden. ¿Qué eres? No puedo verte. ¿Dónde estoy? ¿Qué fue eso? Algo está viniendo. Jesucristo, ¿por qué no quiero morir?». Kim vaciló al oír sus voces. Me miró con terror y supe que ella había visto lo mismo escrito en mi rostro. «Tenías razón», dijo ella. «Siguen ahí». Asentí. Pude oírlos cuando salí a revisar la puerta la primera noche. «No sé. ¿Cómo están? ¿Están ahí abajo?», gritó. «No lo sé», sacudí la cabeza. «Pero pronto llegará un equipo. Encontrarán el túnel congelado, las instalaciones destruidas, nuestros centros de datos en ruinas. Pero esto...». Hice un gesto hacia la habitación y las voces que había dentro. «Esto requerirá una investigación más profunda», dijo. «¿Cómo podemos lograr que dejen de hacerlo? ¿Tienen algún plan para ayudarlos?». Para entrar en la habitación, tuve que pisar un trozo de hielo que se había congelado. La iluminación de emergencia ya había fallado por completo, pero había suficiente luz natural para que el espacio sombrío que había más allá fuera visible. «Sus cabezas», tartamudeó Kim mientras miraba la hilera de cadáveres. «Todos se han ido. ¿Cómo están? No sé». «Yo tampoco lo entiendo», dije mientras me dirigía con cuidado hacia la estación de trabajo más alejada. Fue allí donde se oyeron las voces desde un altavoz volcado. «Pero no podemos ayudarlos». Dudé un momento mientras sacaba los alicates y encontraba el cable que conducía a la cámara de presión en ruinas. Incluso ahora los hombres no habían dejado de aullar como una turba discordante de almas condenadas al infierno. Había súplicas de ayuda e insultos desesperados, nacidos de la desesperación. Me pregunté por un segundo si realmente había algo que pudiéramos hacer. Pero eso implicaría perforar hasta el lago y comenzar esta pesadilla de nuevo. No estábamos tratando con un animal errante. Era inteligente, cruel y más viejo de lo que podríamos imaginar. Peor aún,
Podía jugar con los muertos y mantenerlos vivos para prolongar su sufrimiento. Había un Dios olvidado allí abajo. Tenía que permanecer olvidado. Corté el cable y las voces cesaron inmediatamente. «Pero todavía están ahí abajo», dijo Kim, con su voz un susurro herido. Con deliberada lentitud, el cable fue sacado de mi mano y devuelto a la cámara antes de desaparecer a través de un pequeño agujero en el hielo. «Y también hay algo más», dije. «Dejémoslo así. Fin del comunicado».